Entramos ya saco. Ya está. Listo. Bueno. Hola a todos los que estén acá en Twitch. Gracias por estar con nosotros. Bueno, también hola a todos los que vean la retransmisión después o si lo ven en YouTube directamente. Vamos a hablar con Oyer de Red Planeta. ¿Pronuncié bien tu nombre? Sí, 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 eso sí. Ah, genial, genial. Bueno, primero que todo, me parece justo dejar que vos mismos introduzcas, ¿no? tu contenido a los que estén viendo. Eh, Y bueno, para contarles, para que conozcan lo que están haciendo. Eso. Mm. Bueno, primera. Sí, si que me introduzco ya o. Sí, sí, sí. Vale, primeramente, darte las gracias por invitarme al canal. Espero que se haga una charla amena, espero que la gente, bueno, se divierta un poco y también ya de paso se conciencie, ¿no? Bueno, yo soy Oyer Pérez, administrador general del canal Red Planeta, que es un canal de divulgación de información comunista, antiimperialista. Y bueno, básicamente en mi canal lo que vais a poder encontrar es eso, distintos episodios o sucesos históricos del movimiento, de la historia del movimiento comunista, algunos, bueno, también intento al menos desmontar algunas versiones oficiales, ¿no? Respecto a falacias anticomunistas y demás. También, bueno, he hecho varias entrevistas a personajes bastante interesantes también, ¿no? Dentro del movimiento tanto comunista como movimiento antiimperialista. Y también tengo un blog de entrevistas que os invito también a ir, donde tengo las entrevistas escritas sobre toda esta temática, ¿no? Se centra un poco en todo esto. Luego también, pues bueno, también os invito a que veáis los shorts que hace mi colaborador, Julen Mogollón, el camarada Julen, que bueno, él se dedica un poco a los shorts, yo me dedico un poco ya más a hacer los vídeos y demás. Y bueno, os invito a que suscribáis al canal, tanto mío como el de Cristian, y bueno, espero que paséis un buen rato con esta transmisión. Genial, genial. Tengo una consulta, tengo una pregunta. Empecemos con las preguntas. ¿Cómo ves vos el, al marxismo-leninismo en el mundo actual? Dado, teniendo en cuenta la caída de la Unión Soviética, teniendo en cuenta el triunfo global del capitalismo, etcétera. Todo lo que sabemos, desde tu perspectiva, ¿cómo ves al marxismo-leninismo, sea, primero que todo, a los movimientos políticos marxistas-leninistas a nivel mundial? Empecemos por eso. ¿Cómo ves a los movimientos marxistas-leninistas a nivel mundial? ¿Ves que en estas últimas décadas se pudo generar algo interesante, estancamiento, retroceso? ¿Cómo ves el panorama? Mm. Yo, a ver, yo creo que tengo que ser bastante sincero en este aspecto, ¿no? Yo creo que el marxismo-leninismo, el movimiento marxista-leninista está en horas bajas, ¿vale? Yo creo que es un hecho y bueno, toca realmente, bueno, volver a levantar todo eso, ¿no? Porque yo me niego a aceptar que ha sido derrotado. Ha sufrido una pequeña derrota, ¿vale? Todo hay que decirlo, pero yo creo que es temporal, ya que ahí están las ideas, la metodología marxista-leninista está ahí y cada vez somos más los que nos vamos concienciando. Me alegra mucho también que salgan cada vez más canales, tanto en las redes sociales como en YouTube, ¿no? Nuevas cuentas que se dedican a la divulgación de información marxista-leninista y eso, bueno, yo creo que también demuestra, ¿no? De que cada vez más gente se interesa por el marxismo-leninismo y que se está recuperando un poco las ideas, ¿no? En cuanto a organización, yo creo que es bastante complicado. O sea, eh, yo siempre he hecho la crítica que veo bastante como si fueran equipos de fútbol. No sé si me explico. O sea, parece que yo soy de un partido, el otro es de otro partido y es imposible llegar a nada organizativamente hablando, ¿no? Ya sea yo, uno puede, porque claro, un comunismo, por ejemplo, es un espectro ideológico muy grande, o sea, ahí entra el marxismo-leninismo, los marxistas a secas, el marxismo-leninismo maoísmo, el trotskismo, el josismo, podemos, bueno, me puedo pasar todo el día con los sismos, ¿no? Claro. Y claro, lo que ocurre, yo creo que es, la gente funciona mucho como partidos de fútbol, ¿no? O sea, si tú eres pro Mao, ya totalmente en contra de Hoxha. Si es pro Hoxha, totalmente en contra de Mao, ¿no? Y bueno, eso también tiene mucho que ver con las rupturas que ha habido en el pasado entre el movimiento comunista, esa ruptura sino-soviética, la ruptura sino-albanesa.
Y yo creo que eso ha sido tan traumático que ha durado hasta hoy en día. Y véase si no han pasado años desde aquellas rupturas, ¿no? Pero Tal bueno, cual. yo creo realmente que, bueno, existen algunos partidos que no los podemos considerar, yo creo que no se puede considerar como vanguardia, pero sí algunos como gérmenes o una manifestación de que algo está renaciendo, ¿no? De que el capitalismo está llegando a un momento, sí, el capitalismo se ha desplegado por casi todo el mundo, ¿vale? Y eso está creando unas deficiencias que se transmiten en que la gente ve que esto no es viable, que está teniendo un techo, de que se están beneficiando los de siempre y las nuevas generaciones, pues bueno, empiezan a organizarse, entran a militar en uno u otro partido y bueno, eso también yo creo que es de aplaudir, ¿no? Aunque, bueno, cada partido puede tener sus análisis, sus errores y demás, o sus aciertos, ojo, cuidado. Pero realmente en general lo veo bastante capa caída. No veo capacidad como para que haya una revolución proletaria actualmente, por ejemplo, en Europa, digámoslo así. No, yo no lo creo realmente, pero creo que toca realmente coger todo eso, organizarse e intentar aunar los esfuerzos de los distintos partidos marxistas-leninistas que pueden existir, ¿no? Porque si convergemos al menos en un 60%, no sé, se puede sentar en una mesa, en un congreso extraordinario, los distintos partidos, luchar ideológicamente y constituir algo, ¿no? O sea, algo realmente unificado, ¿no? Sin caer en el revisionismo, sin caer en el reformismo, claro, está, ni en el ultraizquierdismo, claro. Entonces, bueno, así resumiendo, yo lo veo de horas bajas, pero no todo está perdido, vamos. Claro. Vando, yendo un poquito a la cuestión ideológica, que es una cuestión que a mí me fascina, me encanta. eh, Te quería preguntar, con respecto al marxismo-leninismo, eh, vos pensás, digamos, desde el marxismo-leninismo, eh, ¿vos pensás que alcanza para analizar la situación social teniendo en cuenta las mutaciones que tuvo el capitalismo desde que esa teoría fue desarrollada? ¿Hay que agregarle más? ¿Hay que sacarle algo? Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, esto yo creo que es una crítica bastante típica, perdón, de que, bueno, que es una teoría de hace ya casi 100 años, ¿no? Y que puede estar anticuada, ¿no? Bueno, yo siempre digo, o sea, yo no lo creo. O sea, miremos el capitalismo mismo, donde se basa más que nada el liberalismo, que ahora mismo está cogiendo fuerza incluso, tiene más años que el propio marxismo-leninismo y ahí sigue, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el marxismo-leninismo, entendiendo, ¿no?, qué es el marxismo-leninismo, cuando definía, por ejemplo, Stalin, ¿no?, de que era el marxismo adaptado a la época imperialista. Estamos en la época imperialista, seguimos en la fase superior del capitalismo. Entonces, las estrategias y tácticas dadas por Lenin en su fase, que era la fase imperialista, la de Marx y Engels era la fase premonopolista, en donde existía un libre comercio, una competencia, es decir, un capitalismo que no habían llegado a su extremo, ¿no?, a su máximo, a su grado más extremo, ¿no? En cambio, con Lenin llegan a sus extremos y nosotros, el capitalismo que vivimos también ha llegado al extremo. Estamos en la misma fase, en la fase superior del capitalismo. Por ende, es la ideología que se adapta a ese contexto. Es decir, cuando muchos hablan de globalización, por ejemplo, ¿no? Globalización no es más que imperialismo llamado de otras maneras, ¿vale? Eh, que hay que readaptar ciertas cuestiones del marxismo-leninismo hoy en día. Estoy de acuerdo, ¿por qué no? Ahora bien, ¿dónde está la delgada línea, ¿no?, que separa la readaptación de la revisión de las ideas, ¿no? Porque, bueno, el marxismo-leninismo es una teoría flexible, no es estanco, no es un dogma, no es una religión, ¿vale? Es una ideología que es una filosofía práctica que se puede poner en la práctica, ¿no? No solo sirve para analizar la historia e incluso para transformar la historia, ¿vale? Como bien dijo Marx, ¿no? Entonces, claro, esa readaptación a los nuevos tiempos
puede conllevar con ello un peligro que puede ser caer en el revisionismo de las ideas, ¿vale? Claro, Entonces, ¿cuáles pueden ser las readaptaciones hoy del marxismo-leninismo? Pues bueno, pues toca, por ejemplo, observar las nuevas tecnologías, ¿no? claro. Sobre todo en cuanto a economía política, ¿no? O sea, ¿qué es un youtuber? ¿Es un trabajador asalariado? ¿Es dueño de los medios de producción? Da para debate, ¿entiendes? No, no y Eh, no. ¿Entiendes? No, pero bueno, se puede abrir un debate en cuanto a eso. Eso Lenin ni lo imaginaba, no sé si me explico, ¿no? O sea, Claro. eh, entonces hay cosas que hay que, nosotros creo que tenemos la misión de darle respuesta a todas estas cuestiones. Por ejemplo, cuando Stalin industrializó la URSS, bueno, superindustrializó la URSS. Hoy en día, por ejemplo, un país que se quiera superindustrializar, bueno, pues tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el límite de la ecología, ¿no? O sea, hace 50 años no tenían ese límite. Hoy en día esa superindustrialización, ¿cómo la podríamos llevar? Bueno, también eso tiene mucho que ver. El campo, ¿no? Hemos visto que distintos procesos en el campo, por ejemplo, pues bueno, no fueron tan bien, aunque dieron sus resultados, ¿no? Pero bueno, socialmente bueno, se crearon las cosas que se crearon, ¿no? Por las fallas, las adquisiciones y demás por parte del Estado, los campesinos, pues bueno, pues tendríamos que mejorar, aprender de los errores y, bueno, adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Qué hacer, por ejemplo, en España, ¿no? España, por ejemplo, es un país donde impera el tercer sector, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con el tercer sector? Cargárnoslo enteramente, prescindir de él o que se quede como un auxiliar en la economía y que la industria sea lo primero, luego el campo, o el campo Cuando primero, vos luego la decís industria tercer y sector, luego... sería el sector de los servicios. Eso es. Ah, ok. Listo, listo, yo entendí. Claro, claro, todo eso tampoco lo analiza Lenin ni Marx y Engels, ¿entiendes? Entonces, eso también habría que darle un par de vueltas, ¿no? Claro. Eh, Desde tu punto de vista, eh, porque está esta crítica con respecto a cómo se desarrollaron los movimientos marxistas-leninistas. Si uso la palabra comunista me refiero principalmente a todos los movimientos nacidos en base a la idea de Marx, así que es eso lo que quiero decir. Eh, bueno, una crítica muy fuerte a los comunistas, en general, de distintas tendencias, es que son muy autoritarios, ¿no? Que son muy autoritarios, que le sacan libertad a las personas, ¿no? Y yo creo que esa crítica, en parte, desde mi opinión personal, es un poco justa con respecto a los regímenes, distintos sistemas, porque no eran todos iguales tampoco, pero de raíz marxista en el siglo XX. ¿Vos pensás que en esta etapa, ya cuando prácticamente todo eso cayó, o se adaptó al sistema mundial, o bueno, lo que sea, eh, se podría evitar eso o necesariamente teniendo en cuenta lo que sería, bueno, el combate evidente que te van a dar si hubiera un cambio muy grande las fuerzas económicas más fuertes, bueno, se volvería a eso, a caer en lo mismo. ¿Vos qué pensás? Hombre, yo creo que esto te lo tengo que hacer, tengo que responderte con otra pregunta, ¿no? La misma pregunta que hacía Lenin hace 100 años. Sí. ¿Autoritario para qué clase? Bueno, pero pará, acá le respondería a Lenin. Y bueno, pero autoritario para la clase trabajadora, yo le respondería. Eso le respondería. ¿Entendés? Porque... Hombre, Sí, dale. esto es la clase trabajadora. ¿Por qué? Esto es, si cogemos, por ejemplo, la Unión Soviética misma, Sí, el autoritarismo, ¿en qué sentido? Digamos, en imponerles el Estado las pautas para vivir la vida social, política de la propia clase trabajadora soviética. claro. No, a ver, Sí, yo me claro. refiero principalmente a esta cuestión, a la cuestión que yo veo que muchas veces los comunistas marxistas caen en una especie de comunitarismo reaccionario, ¿no? La idea de un orden, como que un orden social sagrado y que una vez que vos haces una crítica a eso, o al líder de ese momento, o a la autoridad de ese momento,
sos un traidor, sos lo peor que hay. Y obvio, a ver, tomo en cuenta que es verdad que, por ejemplo, la Unión Soviética sufría constantemente sabotajes, que había operación de inteligencia constantemente. A ver, tomando en cuenta eso que los anticomunistas siempre ignoran, porque es verdad, a ver, es verdad. De hecho, todas las potencias imperialistas estaban operando para hacer que la Unión Soviética colapsara. Eso es obvio. Pero mi problema es cuando no le el ciudadano de a pie no tiene la libertad de criticar, de hacer una crítica justa, ¿entendés? Decir, bueno, X persona está haciendo las cosas mal, ¿entendés? Y cómo a veces se cae en ver toda crítica como sabotaje, ¿entendés? Ese es mi problema que tengo, ¿entendés? No sé cuál es tu visión sobre esa Sí, cuestión. yo no estoy muy de acuerdo. Esto es, por ejemplo, si uno va a los congresos de, no sé, ya puede ser el PQS o ya puede ser de cualquier otro partido de comunista, el Bloque del Este, los últimos puntos de los congresos mismos o de los comités y demás, los últimos puntos siempre son críticas y autocríticas. Entonces, claro, crítica se puede criticar, lo que no se puede es calumniar y mentir hacia lo que se puede estar realizando, ¿no? Entonces, bien lo decía, por ejemplo, Stalin, libertad de crítica, sí, libertad de calumniar no la hay. O sea, uno, si va a hacer la crítica, tiene que realizar la crítica. O sea, a mí me hace gracia en este sentido muchos trotskistas, por ejemplo, que dicen, no, es que claro, no se podía criticar a Stalin. Bueno, Trotsky tuvo una sección en el Pravda, que era el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética, tuvo una sección en el Pravda donde criticaba a Stalin durante años. ¿Cuándo se le acabó quitando esa sección? Pues cuando eso empezaba a atentar no solamente contra el poder establecido, sino que además, bueno, empezó en un momento que es bastante crucial de la Unión Soviética, como era la industrialización, la colectivización, con todo lo que conllevó, después la hambruna y demás, y eran momentos muy delicados en el que si se empezaba a calumniar realmente, se te podía caer la Unión Soviética mismo, bueno, o las cosas que escribió el propio Trotsky a los finales bueno, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece, allanando el camino a los nazis, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, o sea, la libertad de crítica está más que asegurada. Otra cosa es la libertad no voy a decir de mentir, sino que por el propio desconocimiento tal vez de cómo va el país, decir cosas que no son verdad. Bueno, que ahí fallaron, por ejemplo, muchos partidos comunistas, no te lo voy a negar. Ahí se cae una generalización de que, bueno, esa persona criticaba al régimen, no tiene muchos conocimientos, es un contrarrevolucionario. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil caer en esa falacia y generalizar a toda la gente y meterlos en el mismo saco, ¿no? Claro. Lo mismo pasó con la colectivización en la Unión Soviética, ¿no? No todos los campesinos estaban en contra del poder soviético, pero no querían que le retuvieran el pan, entonces lo que decían era, no, es que están a favor de los kulaks, son kulaks, hay que ir a por ellos. Pues, bueno, hay que tener un poco de cintura, ¿no? Que hoy en día, pues, yo siempre digo, o sea, el marxismo autoritario es contra la clase explotadora y contra las clases privilegiadas, sí que lo es, eso no lo vamos a negar en ningún momento, eso es así. Ahora bien, hay que recordar que el funcionamiento interno de todo partido comunista es el centralismo democrático. Ahora, ¿eso qué significa? Que tiene que haber un debate, tiene que haber un debate, pues eso que se extienda bastante en el tiempo, llegar a acuerdos, realizar votaciones democráticas y lo que salga, cumplirlo. Claro, ahí en los propios soviets, si se decide algo, sube a instancias superiores, luego baja a modo imperativo. Lo que uno no puede hacer es no acatarlo, por ejemplo, y los acata sí que se actúa autoritariamente contra esas personas, y más en aquellas épocas cuando la mano dura estaba a la orden del día, ¿no? Es decir, si una persona ha militado en algún partido, seguramente sabrá cómo funciona un partido comunista y que sabe realmente de que no puede no acatar algo después de votación, ¿no? O sea, para eso están la lucha ideológica y la lucha democrática, porque es algo otra cosa, ¿no? Lo que tiene que hacer es respetar el centrismo democrático. Ahora bien, la gente de a pie, ¿no? Lo que pueden criticar y demás. Bueno, yo al menos las cosas que he leído, las entrevistas que he hecho, por ejemplo, invito a ver a la gente la entrevista que hice a Villarroya, que vivió en la RDA, en la Alemania del Este, Sí. pues decían, o sea, que no toda la gente estaba en el partido
de la RDA, vamos, ellos, había gente que eran los sin partido y esa gente, pues bueno, vivían, ¿no? Como podemos vivir tú y yo en la sociedad actualmente, o sea, ni va ni viene, o sea, son gente que, bueno, que irían al bar y podrían decir 80.000 cosas sobre el orden establecido, pero luego se iban a casa y luego iban a trabajar y otro día lo mismo, ¿no? Pero claro, cuando realmente se puede llegar a ese momento, pues se puede llegar a ese momento en periodos en el que bien has indicado tú, ¿no? De que el cerco imperialista se empieza a estrechar, en el que pasas un proceso clave como puede ser una colectivización, una industrialización, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, pues claro. Y que luego todo también digo, o sea, que todos, que el factor humano existe, o sea, no eran máquinas, o sea, no era todo automatizado, o sea, no eran robots los que estaban en el poder, o sea, eran factor humano existe, siempre es muy fácil generalizar, siempre es muy fácil meter a una persona que ha criticado contrarrevolucionario al gulag, es muy fácil. Entonces, pero yo no lo creo, o sea, sinceramente, para la clase trabajadora existían los enlaces donde criticar, existían los momentos en los que criticar, existían secciones en los periódicos donde criticar. Bueno, quiero dar un detalle, por ejemplo, cuando Stalin quitó el aborto, en la Unión Soviética, al día siguiente tuvo 9.000 cartas de mujeres diciendo que eso era una auténtica cagada. Claro. Claro, eso, mayor crítica que eso no lo sé, ¿no? O bueno, o el propio, creo que era el escritor Sokolov, escribió una carta muy dura a Stalin criticándolo. Y Stalin dijo que esas críticas realizadas de esa manera que eran bien recibidas, ¿no? Ahora bien, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está la calumnia? ¿No? Es lo que quiero realmente sacar a la luz, ¿no? Pero acá no sé si no es una crítica, no sé si es una crítica, pero es una observación que, tomando en cuenta el mismo marxismo, desde el marxismo, viendo la dialéctica histórica y decir, bueno, se tiene que superar el capitalismo, ir avanzando hacia el comunismo, como algo, a veces, bueno, si uno lo ve muy burdamente, podría decir, bueno, como algo inevitable de la dialéctica histórica. Pero al mismo tiempo, cuando se instala algún partido que dice ser marxista, trata, no parece que trate esa situación como algo inevitable, sino que está constantemente en un estado de emergencia. Y eso es lo que me hace dudar de la sinceridad de la creencia del marxista que está haciendo eso. Porque si uno se ve como parte de un proceso histórico, el cual va avanzando hacia un lado, inevitablemente, entonces yo le veo poco sentido a estar tan pendiente de otros factores, ¿entendés? Obviamente, no te digo ser un autista y cerrarte en algo, pero esa es la paradoja que yo veo que creo que señala ahí una falla con respecto al marxismo, a los marxistas del siglo XX. Hoy en día seguramente la cosa cambió. Es decir, somos inevitables, bla, 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 pero si viene algún mínimo factor, se cae todo. Entonces tenemos que mantenernos en este estado de emergencia constante. Pero ¿por qué te tenés que mantener en un estado de emergencia constante si vos estás yendo y estás haciendo las cosas que es para algo inevitable? Eso es lo que no entiendo. Y bueno, y profundizando un poco eso, quería hablar sobre la Unión Soviética, sobre la caída de la Unión Soviética, y si eso no demuestra, en cierto sentido, los límites de la interpretación del marxismo desde el leninismo. ¿Entendés? Porque yo creo que Lenin le agrega cosas a Marx muy interesantes, pero como se desarrolló la política soviética terminó cayendo en una especie, en algunos aspectos, en cuestiones muy reaccionarias. ¿Entendés? Que eso me choca, entiendo. La sociedad rusa, imperio ruso, imperio, bueno, uno de los países más atrasados de Europa socialmente, culturalmente, lo entiendo. Pero como que no pudo dar ese paso, ¿no? Hacia algo superior. Eh, Antes de que me lo digas, lo digo yo. Obvio, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, todos esos conflictos, sí, sí, obvio. Te, te, te limitan. Te limitaron la posibilidad de muchas cosas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial para mí fue
bueno, espantoso, ¿no? La Unión Soviética hizo pelota, la verdad, lo destruyó casi, bueno, la parte más industrializada, etcétera, bueno, todo lo que se sabe históricamente. Eh, pero ¿por qué? Dos preguntas, ya lo resumo en dos preguntas. ¿Por qué termina apareciendo en gran parte, o durante parte de los momentos comunistas, algo reaccionario, usando las mismas metodologías, usando inclusive las mismas imágenes? Muere Stalin, ves el tener los santos, el ruso promedio campesino, en vez de tener el santo, tiene Stalin. Cambió, pero sigue siendo la misma manera de pensar. Eso me choca. Es la misma manera de pensar. En vez de ser Santo Nicolás, es San Stalin y cambia lo mismo. Eh, para mí eso es un estancamiento, ¿entendés? Es un estancamiento. Bueno, eso. Si ves que se coló mucho de la manera de pensar reaccionaria en la Unión Soviética, esa es la primera pregunta. Después te hago la otra. Después te hago la otra. Vale. Sí, bueno, yo creo que anteriormente también me has planteado una pregunta, ¿no? De lo de a ver por qué se tiene que estar constantemente alerta, ¿no? Con esa percepción de alerta, si me permites, te voy a hacer una alocución a eso. Es que, a ver, los momentos revolucionarios, incluso del propio capitalismo, cuando se da la Revolución Francesa o estadounidense y demás, ocurre prácticamente lo mismo. O sea, es el mismo estado de alerta, el mismo reinado de terror, etc, etc. O sea, ¿por qué? Porque ya lo dijo Mao, o sea, una lucha de clases, una revolución no es un banquete ni es pintar un cuadro, es pura violencia, una clase derroca a otra, ¿no? Entonces, claro, y sumo una cita de Lenin, que bien decía, o sea, la burguesía no es derrotada simplemente apartándola del poder, la burguesía sigue teniendo el apoyo del imperialismo extranjero, sigue teniendo capital y sigue existiendo la posibilidad de restauración del capitalismo. La Unión Soviética dejó claro que 74 años de Unión Soviética no fue suficiente para afianzar el sistema socialista. Entonces, es lógico que, en mi opinión, que esté esa especie de estado de alerta, ¿no? Que no gusta al ser humano actual. Nos han metido demasiadas concepciones en ese sentido, pero es que hoy en día también, si hubiera un acoso de esa manera, ni dudes que en cualquier país capitalista haría lo mismo. ¿Vale? O veas ahora mismo, y no hablo de un acoso, o sea, veas ahora mismo la pandemia mismo, ¿no? Lo que ha generado dentro de los países, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, por el otro, ¿por qué derivaron en ciertos aspectos reaccionarios, ¿no? Claro, yo aquí creo que se omite una cosa muy importante. El discurso secreto de Khrushchev de 1956. Esto es, la Unión Soviética no es la misma pre-Stalin, post-Stalin. No es la misma. Para nada es la misma. Esto es, Stalin, sobre todo en los años, bueno, tuvo unos años muy duros, que sí, colectivización, industrialización, guerra mundial, y desde la reconstrucción prácticamente a su muerte, esa época del 47 al 52, 53, si no me equivoco, que falleció Stalin, es una época bastante buena para la Unión Soviética y donde se empiezan a ver como una especie de apertura, hablando de Stalin, hablando de cosas como poder comerciar con Estados Unidos y demás, en la famosa carta que le escribe a Roosevelt, al hijo de Roosevelt, perdón, y bueno, son épocas que uno lee a Stalin y dice, oh, me sorprende, ¿no? Con la imagen que tenemos de Stalin, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre después? O sea, la misma metodología no sigue adelante con Khrushchev. Esto de todo mencionado, lo de Stalin como santo y demás. Claro, a partir de Khrushchev empieza la desestalinización y eso acaba. Tal Eso cual. acaba ahí. O sea, Es verdad. entonces, claro, esa desestalización, tumbar todos los monumentos de Stalin, quitar todos los gestos de Stalin, eso sí, a Lenin lo dejamos. Entonces, claro, y todo eso que hizo Khrushchev lo hizo en nombre del leninismo. Claro, por eso mismo Marx estaba totalmente acertado, yo creo, cuando decía que nuestra crítica tiene que ser despiadada más contra los aparentes amigos que contra los enemigos. Y creo que el caso de Khrushchev lo demuestra, ¿no? Tengo una Entonces, consulta. ¿qué es lo que ocurre? Sí. No, bueno, porque siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿no crees que se cae en la hiperpolitización de la realidad desde el marxismo, por lo menos a las experiencias del siglo XX? Como que todo termina pasando por la política, como que no hay un contrapeso social. Para mí es algo fundamental.
no, no digo que los países capitalistas, yo sé que son en gran parte apariencias de contrapesos y no realmente contrapesos. Es verdad, lo admito. Pero, pero, inclusive desde una visión marxista uno podría decir, bueno, en los países capitalistas actuales tenés un poder político muy relacionado, interrelacionado totalmente con el poder económico, pero que en algunos casos tiene cierta autonomía y tenés un poder económico evidentemente que es, está bien, tiene una relación muy estrecha con la parte estatal, pero que a veces también actúa con cierta autonomía. Y obviamente, bueno, tenés la parte social, la gente que hará sus cosas, movimientos culturales, etcétera, etcétera. ¿No pensás que en, los, en las experiencias marxistas del siglo XX se terminó todo como concentrando en el Estado, concentrando en la política y ahogando lo que serían las distintas expresiones sociales que podrían haberle dado más profundidad a... Porque al fin y al cabo, los experimentos, sí, bueno, fueron las experiencias marxistas del siglo XX fueron una manera de encarar la modernización alternativamente al capitalismo. Terminaron siendo algo así, agarrar países muy atrasados, infraestructura, mejorar la logística, mejorar la organización, mejorar el nivel de vida, ta, 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 ta. Lo mismo que hicieron los países capitalistas, pero bueno, de otra forma. Era como una alternativa a la modernidad, una alternativa roja. Eh, pero eso es lo que me parece que fue un error. Acá sí me voy a poner la camiseta y voy a definirme. Creo que fue un error. Tal vez vos me podés decir si estoy totalmente equivocado o no, o parcialmente. eh, pero quedó desdibujada la sociedad, me parece. Quedó muy desdibujada la sociedad. Como que si una persona, por ejemplo estúpido, pero me parece pertinente. eh, una persona quiere destacar. Vos sabés que hay gente que quiere destacarse porque está en su naturaleza querer destacarse. ¿No? Quiere ser más que las demás personas. Esta es la naturaleza humana. Entonces la única manera que tenía en la Unión Soviética de realmente hacer eso, realmente que le dé ese estatus, ¿no? Era meterse en el Partido Comunista. Ir avanzando. Ahí es la manera de tener poder. ¿Había otra forma de tener poder en la Unión Soviética si no era así? ¿No se Hombre, termina todo yo, concentrando en lo político? Y este es mi análisis, que agarro, le robo un poco a Pareto, pero... Y ahí se terminaron juntando todos los zorros. Que en la sociedad capitalista vos tenés la válvula de escape, decir, bueno, hago una empresa, hago algo, cago a la gente, o hago algo bueno, no necesariamente malo. Entonces tenés que se separa. Entonces, bueno, tenés esa válvula de escape, entonces la sociedad más mal que mal se mantiene estable políticamente. Pero cuando es una sola, ¿no? Una sola pirámide, toda esa gente va ahí. Se te llena el partido de psicópatas, de toda la gente que no querés ahí, se te llena porque es el único lugar donde pueden hacer eso. ¿Entendés? Y después, pero eso fue así, que fueron las dirigencias comunistas, gran parte de ellas las que hicieron el cambio al capitalismo. Boris Yeltsin era comunista. ¿O no era comunista? Boris Yeltsin era el Partido Comunista, hizo carrera en el Partido Comunista. Milosevic lo bueno, mismo. Milosevic lo estaba en el mismo. sindicato, ¿no? Pero ¿por No es qué? lo mismo. Pero ¿no ves ahí un factor de debilidad, el tema que todo termina yendo hacia la política? ¿No quedó desdibujada la sociedad en esos países? Pero actualmente ocurre lo mismo. O sea, la gente sí, o sea, la sociedad, ¿qué autonomía tiene la sociedad si prácticamente una persona trabajadora, su vida social puede resumirse a que yo salgo a las 8 del trabajo, me puedo tomar una caña, una cerveza, 1 hora y media e irme a casa? O sea, no sé, No, pero eso no tenés es... razón, Eso, tenés razón, yo te doy la razón, eso también tenía la Unión pero no Soviética. estoy hablando de la mayoría de la población, porque la mayoría de la población nunca hace nada. La mayoría de la población es muy Sí, pasiva. Yo te estoy hablando de la gente que o en tiene el, ganas de hacer. sí, la gente que quiere destacar. Bueno, en la Unión Soviética la gente destacaba. Esto es, podemos hablar de Alexei Stakhanov, minero que luego impulsó todo el movimiento stajanovista. Podemos hablar de Yuri Gagarin. Podemos hablar de Leonid Kantorovich, creo que se llamaba, el famoso cantante, ¿no? Claro. Podemos hablar de 1000 personas más. Pero claro, es que aquí
Hay una gran diferencia. Pero no O se sea, le en el daba una capitalismo recompensa material muy fuerte. no te creas, o sea, una de las mayores críticas que yo le haría a eso es que no se le recompensaba lo suficiente, es mi opinión. Claro, por eso, Ahora pero... bien, Bueno, perdón, te dejo eh, terminar a vos, yo, te dejo terminar, disculpa. sí, yo creo, al fin y al cabo, que la diferencia aquí es que en el capitalismo uno destaca porque no hace cosas en cuanto a una causa, lo hace por él. Ya está, simplemente para rellenar un vacío existencial donde ahí queda el ego de cada uno. Y nosotros queremos reconocimiento porque no es más que eso lo de destacar actualmente en el mundo capitalista. Pero realmente la gente que destacaba en el mundo socialista lo hacía por un trabajo, lo hacía por aportar a una causa, lo hacía realmente por destacar por sus propios méritos en el trabajo y en la causa socialista, que son dos cosas totalmente diferentes. Claro, hoy en día también hay gente que destaca por aquellas cosas que destacaban en la Unión Soviética, y yo aplaudo esas cosas, o sea, bienvenido sea, no se me caen los anillos, pero lo que quiero decir es que hay gente que destacó, por supuesto que destacó. Ahora bien, todo ligado con la causa socialista. Todos, si miramos a estas personas que acabo de mencionar, todos aportaron de una u otra manera a la causa socialista. Puedo mencionar, por ejemplo, la famosa Madame Penicillin, por ejemplo, también, la que hizo el primer antibiótico soviético, Víctor Zdanov, quien erradicó la viruela. Puedo mencionar muchísima gente. Esa gente destacó, pero ¿qué está por detrás de ellos? El aporte, y en muchos casos no solamente el aporte al pueblo soviético, porque el caso, por ejemplo, de los dos últimos que he mencionado, Víctor Zdanov erradicó la viruela. Ese no solamente era para la Unión Soviética, sino para todo el mundo, la erradicación de la viruela. Zinaida Yermolieva, que es la otra, Madame Penicillin, esa mujer hizo el primer antibiótico partiendo de la penicilina. Y esa mujer también, los antibióticos que utilizó hoy en día se utilizan y es una causa para la humanidad. Los vuelos al espacio de Yuri Gagarin o de Valentina Tereskova, también, esas cosas ahí quedan, ¿no? He mencionado a Alexei Stajanov, que en una jornada laboral superó el rendimiento, los estándares de rendimiento por 10 o por 100, ¿no? Creo que me bailo cero, pero bueno, los superó. Claro, toda la diferencia es que por detrás existe alguna aportación a la causa. O sea, en la Unión Soviética uno no va a destacar simplemente para reconocimiento social. No, eso no ocurría. No ocurría. Eso es así porque eso no es más que, bueno, llenarse el vacío de uno mismo existencial. Pero, Sí. por ejemplo, ¿quién destacó de esa manera intentando hacer carrera política? Un Khrushchev. Sí, por supuesto. Un Khrushchev, un Gorbachev, un Boris Yeltsin, que bueno, ahí te toca hacer el matiz, o sea, sí, él estaba en el partido, pero bueno, había mucha gente en el partido también y no ni pintaban ni hacían nada, o sea, pero Yeltsin estaba más correctamente en el sindicato y después creó una propia plataforma dentro del partido que era la plataforma liberal, que luego pues hizo lo que hizo, ¿no? Con el golpe en 1991 y demás. Claro, ¿cuál es la diferencia respecto a estos últimos que he mencionado con los que he mencionado antes? Es que esta gente sí eran arribistas, esta gente sí quería hacer una carrera política. Pero claro, tú has mencionado, ¿no?, de que el partido se te puede llenar de gente psicópatas o incompetentes o gente así. Claro, eso ya ocurría con Stalin y cuando Stalin quitó a todos esos se le llama la purga. Claro, es que no sé en qué quedamos. Claro, por si lo hace es malvado porque ha hecho una purga. Si no lo hace, se llena el partido de psicópatas. Claro, ¿dónde está el gris ahí, no? Entonces, claro, y luego quiero matizar que la película La Purga de Purge ha hecho mucho daño. Purga no es igual a fusilamiento, ¿vale? Claro. Porque no todos los que fueron apartados del partido fueron fusilados. Eso, No, porque no, la gente no, obvio, confunde obvio. los términos. Me acuerdo, Dios, me acuerdo de un caso. ¿Te acordás? No me acuerdo el nombre ahora, se me fue de la mente. Eh, el que inventó Tetris. Creo que fue uno o dos rusos, inventaron Tetris, ¿no? Y acá yo me pongo en el lugar del tipo. Y después te voy a hacer un ejemplo capitalista, así te enojas. El tipo inventa Tetris. Pero no se podía llenar de plata él. Por la misma naturaleza del sistema soviético, él no podía tener plata. Porque, bueno, era como... Creo que la propiedad intelectual de ese momento se la quedó la universidad de no sé qué, porque fue donde lo desarrolló. Y no se la quedó él. Entonces no pudo tener dinero. Porque ese tipo no puede pensar, che, yo acá
no puedo tener ventajas económicas significativas, pero si me voy unos kilómetros para allá, me lleno de plata y no laburo más en mi vida. ¿Entendés? ¿Cuál, bueno, ¿cuál sería la respuesta, tu respuesta a esa duda que le surgió? Bueno, de hecho lo hizo, así que terminó haciendo eso, terminó en accidente. Bueno, pero ¿cuál sería tu respuesta a esa situación? Pues, a ver, ahí eso da para debate realmente, si las patentes y demás, ¿no? Claro, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de Xiaoping, que de las primeras cosas que hizo fue permitir que una persona pudiera crear, por ejemplo, el Tetris y se pudiera enriquecer, entre comillas, ¿vale? Claro. Pero bueno, en el caso, ateniéndonos al caso soviético, ¿no? Eh, que en la Unión Soviética una persona se podía hacer rico, sí, no lo vamos a negar, no, una persona se podía hacer rico. Que en el capitalismo una persona se puede hacer rico, sí, sí se puede hacer. ¿Cuántos se hacen ricos? Me gustaría saber la cifra. Pero a lo que voy, esto es, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este señor hace el Tetris, si no me equivoco, es en la época de Gorbachev ya. Esto es 84, 85, creo 86, si no me equivoco, lo hace por ahí el Tetris. Claro, primeramente, eh, ese señor, todo lo que tuvo, que los dispositivos o bueno, los mecanismos, yo no entiendo cómo creó el Tetris, pero las cosas con las que ese señor tuvo que hacer para programar el Tetris, vamos, se las tuvo que poner el Estado. ¿Entiendes? O sea, esos medios de producción se las tuvo que poner el Estado. Entonces, claro, ¿dónde queda ahí en el que yo te pongo a ti mis medios de producción y luego tú te vas a lucrar de esto, ¿no? O sea, en el capitalismo puede ocurrir prácticamente lo mismo. O sea, una persona que no tiene medios de producción y quiere llevar algo a cabo, si no tiene capital, tiene que ir directamente al banco. Y el banco, al final, va a acabar con tu propiedad intelectual si son muy listos y si tú eres más listo que ellos, pues bueno, te saldrá bien la jugada. Pero también existe ese riesgo, ¿no? Entonces estamos sustituyendo un agente por un agente bancario, un agente estatal por un agente bancario, entonces no lo veo mucha diferencia. ¿Qué Exacto. tenía que haber hecho? No hay mucha diferencia, ese es mi ¿Mm? punto. ¿Cómo puede ser que en el Claro, comunismo y del capitalismo termina siendo más o menos lo mismo un tipo que tiene una idea, no, termina siendo perjudicado y no se puede eh, beneficiar claro, de su idea? Ese es mi punto, pero hay una, justamente. pero hay una diferencia muy grande. O sea, en el caso de que se lo quede el Estado, en el Estado socialista, lo malo es que en la época que le toca a este señor, el Estado socialista soviético, bueno, poco tiene de socialista y funciona bastante mal. Pero si hubiera, ya está, el Estado socialista soviético seguiría potente, todo eso que hubiera generado ese señor se hubiera reinvertido a la sociedad. Entonces, yo no veo nada malo ahí. En cambio, en el caso capitalista, se lo puede quedar el banco, se lo quedan cuatro tiburones financieros. No reinvierte a la sociedad. Luego tú, si quieres disfrutar de eso, tendrás que pagarlo, tendrás que consumirlo, claro. Hay la sociedad de consumo también, ¿no? Pero yo sí veo una gran diferencia. O sea, la gente tiene... Es que ¿sabes lo que pasa? No Que para la persona en arrastramos... particular. ¿Cómo? No para la persona en particular que hizo eso. Sí para la sociedad, pero para la persona en particular no hay una diferencia muy significativa. Para la sociedad sí te Hombre, entiendo tu punto de que eso termina, si usufructúa, termina generando beneficios que se reparten a través del Estado y que llegaría a la sociedad. Eso te doy la razón. Pero para la persona, digamos, ¿cuál sería la motivación de forzarte si sabes que al fin y al cabo te va a volver, pero te va a volver mínimamente, casi nada, comparativamente a lo que estás aportando? Entonces, ese es mi duda, es mi duda. yo, yo te pongo tranquilamente el ejemplo de mi canal. Yo mi canal no lo estoy haciendo para yo ganar dinero, lo estoy haciendo para concienciar a la gente. Si ya de paso puedo tener algún ingreso, bienvenido sea. Yo lo hago por, al fin y al cabo, concienciar a la gente. ¿Por qué? Porque la concienciación que yo he desarrollado en ese aspecto es que la causa que estoy llevando yo con el canal sirve a terceras personas para concienciar. En el caso de los soviéticos que pongamos el ejemplo de Mikhail Kalashnikov, por ejemplo, ¿no? O sea, ese señor no hizo las armas, no hizo la K-47 para él destacar como un gran ingeniero, no, todo lo contrario. Lo hizo para ayudar a una causa.
que después, bueno, ya sabemos lo que se ha utilizado el AK-47, ¿no? Pero bueno, lo hizo para una causa. Puedo mencionar también a Kupreynovich, la primera persona que creó un teléfono móvil, que fue soviético, como si la gente no lo sabe. Esa persona no lo hizo él para enriquecerse él o para destacar a la sociedad soviética, no, lo hizo para dar una función a la sociedad. Esto es, los soviéticos, y en esto entra la concienciación y la educación soviética, que es totalmente diferente de la que tenemos nosotros, porque desgraciadamente nosotros nos han educado en otro sistema. En el sistema soviético, una persona no realiza las cosas o se apuesta por hacer una innovación para enriquecerse o para destacar en la sociedad, no, simplemente lo hace para cumplir una función, para cumplir un hueco que existe en la sociedad, ya sea el ocio con el Tetris, ¿no? Jugando, ya sea lo que he dicho con el AK-47 para asuntos de defensa o de ofensiva, depende. Claro. Puede ser también, por ejemplo, lo que he dicho, Kupreynovich con el teléfono cumple una función. Esto es una gran diferencia. Actualmente en el capitalismo no se cree, es que es totalmente lo contrario. Las personas no crean los productos y demás para cumplir para un hueco, una función. Es totalmente lo contrario. Lo crean, luego te generan necesidad y tú lo compras. Es diferente. Claro. Entonces, claro, nosotros, a ver, yo puedo entender porque todos arrastramos esas taras capitalistas y decir, joder, pero yo puedo inventar algo y me viene el Estado socialista y me dice, que yo te he puesto esto, tanto tiene que ir porque luego tengo que repartir en Estado. ¿Y yo en qué me quedo? Bueno, esa persona no se va a morir de hambre. Es decir, lo que también va a ser bien retribuido, también hay que decirlo. Ahora bien, lo que no va a ser se va a convertir millonario con eso. Que luego existe la tentación, como tú bien has indicado, de que no, es que paso unos kilómetros, lo vendo allí y, joder, me puedo hacer de oro. Es lo que le pasaba a Kalashnikov, por ejemplo, cada vez que iba a Estados Unidos, ¿no? Que se reunía con algunos magnates de la industria armamentística de Estados Unidos y le decían, bueno, tú te habrás sacado bien con la AK-47. Decía, yo no he ganado relativamente poco, ¿no? Sí, tengo para vivir, tengo un esto vitalicio y demás, pero no soy millonario, a diferencia de ustedes, ¿no? Claro. Me acuerdo el que. Te hago el equivalente capitalista a eso. El equivalente capitalista. Mucha gente, científicos, etcétera, etcétera, trabajaban para empresas, evidentemente, en empresas. Y me acuerdo y esto lo vi en Breaking Bad, así que no sé si es históricamente correcto, pero lo voy a tomar como que sí, porque me parece pertinente. Que decía que el que inventó la técnica para hacer diamantes artificiales, como estaba trabajando no sé para qué empresa, con la máquina de las empresas y todo eso, al tipo le dieron un aumento, no sé, de $2, un aumento de $2 agradeciéndole, pero la empresa sacó millones y millones de dólares con ese invento. Y mi problema con eso es que es injusto, ¿entendés? Y para mí es injusto si aún si el beneficio de eso se reparte en la sociedad, porque la sociedad no hizo eso, fue ese tipo. Para mí es injusto que un tipo que aporta un montón a la sociedad no se le dé algo más que al tipo que simplemente hace lo mínimo básico de un trabajador, ¿entendés? Vos haces lo mínimo, obviamente, es súper respetable, es una persona honorable, todo lo que vos quieras, pero no le está aportando tanto a la sociedad a un tipo que simplemente va, marca, hace su trabajo, vuelve a su casa y ya está, que el tipo que, por ejemplo, hace un avance científico y no sé, inventa la operación para la miopía y bueno, cientos de miles de personas se curan de la miopía por eso. Es distinto, para mí es injusto. En esto disentimos democráticamente. Para mí es injusto no darle más. ¿Entendés? Ese tipo que aportó más y darle lo mismo o un poquito más que al tipo que hace lo mínimo. En una visión distinta. Pero, Sí. ¿a qué te refieres con dar más? Claro, porque la gente que sí emprendía dentro de lo que se puede entender dentro del mundo socialista, el emprendimiento, ¿no? Sí se le retribuía por las cosas, por esa invención hecha. Para mí todo Más el tema que ese, yo creo que hay un fetichismo con el trabajo. Mucha gente termina, en el marxismo, termina teniendo un fetichismo con que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Eh, y sí, yo creo que la gran mayoría de las personas tienen que trabajar, me incluyo. Las personas normales sí, pero una persona que aportó un montón, yo no sé, denle por lo menos el beneficio de, bueno, mira, gracias a vos aportaste una banda que ni en 10 vidas yo aporto lo mismo que vos.
Y bueno, no labures más, anda a pasear, yo qué sé. Ya está, aportaste un montón. ¿Qué más querés? Pero, ¿Entendés? Yo lo veo como pero justo, no lo veo como algo injusto. A mí no me enoja cuando una persona, sea en cualquier sistema, hace algo muy bueno, ¿entendés? Y el tipo dice, bueno, ya está, me cansé, me voy a... ¿Entendés? Ya está. Llegué hasta acá, listo, aporté, listo, ya está, no me molesten. Para mí está bien, no le veo la parte mala, ¿entendés? No le veo la parte antisocial a eso. hombre, yo simplemente quiero recordar lo que estaba recogido en la Constitución soviética, que el que no trabaja no come. Entonces, claro, una persona que realiza algo y bueno, ya está, ya ha hecho, bueno, de acuerdo, se te dará, tal vez te hará algún año, pero luego tendrás que hacer otra cosa porque luego te va a dar para comer. Claro. Esto es, yo no lo veo así. O sea, yo no veo que una persona pueda realizar algo, si ha realizado algo importante, joder, pueda realizar muchas cosas más importantes, ¿no? Vamos a cuidarlo, vamos a mantenerle bien, es decir, sí habrá que superar un poco ese tabú de bueno, vamos a dar lo mínimo indispensable, no, vamos a retribuirle por lo que ha hecho, tal, no vamos a hacerle millonario, no se va a hacer rico, ¿no? Eso quitémoslo de la cabeza, pero vamos a cuidarlo, que se anime a intentar hacer algo, porque esa cabeza realmente vale, y venga, Pero no adelante. tiene que ser Lo la que no, lo sociedad que quien determine también en parte eso. Ese también es un problema que tiene. ¿Por qué tiene que ser el Estado? ¿Por qué no puede ser la sociedad en parte, ¿no? Porque este es mi tema. Eh, Vos conocés más de Marx que yo. Ya parto de esa base. Parto de esa base. Sé mis limitaciones con respecto al marxismo y mi conocimiento del marxismo, ¿no? Eh, pero, ¿no crees que se le dio demasiado rol al Estado? ¿Por qué todo tenía que pasar por el Estado? Te digo por qué. Te doy un contraejemplo que me parece interesante, que he visto en algunas sociedades. Bueno, en mi país específicamente me acuerdo que durante las crisis económicas, incipientemente, incipientemente hubo empresas que las tomaron los trabajadores, ¿no? Las tomaron los trabajadores, las trabajaban ellos y se repartían la ganancia entre ellos. Eh, Eso lo hacía en contra del Estado, porque el Estado obviamente en Argentina es un Estado burgués, que no le gusta eso, va a poder ser el lado de los patrones. Después hubo unas leyes que cambiaron que facilitaban en los procesos así de quiebra o algo así, darle los medios a los trabajadores. Hubo cambios legales, pero, siendo sincero, todo el Estado, el armado como está ahora, obviamente está en contra de eso. Entonces le hacían la guerra o la guerra judicial, ¿viste? Eh, pero mi pregunta es, eh, ¿por qué no darle más autonomía a la gente? ¿Entendés? ¿Por qué intentar centralizar todo y no dejarle, bueno, una fábrica de vasos, está fabricando vasos, y lo quieren hacer ellos, y quieren hacer algo distinto, ¿entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejar que esa parte de la economía se mueva por sí sola dentro de un marco comunista, ¿entendés? Dentro de un marco comunista, ¿por qué no liberalizarlo? Liberalizarlo en el sentido de sacar el rol del Estado, pero de un marco comunista. ¿Vos pensás que es imposible? ¿No se puede? Sí se puede, pero no se llegó a eso. ¿O no es sí, deseable? sí, bueno, en la Unión Soviética existieron los koljós o las cooperativas, o en China hoy en día existen también. Esto es, las cooperativas no son más que formas empresariales en los cuales rige la producción los trabajadores. Claro. Claro, esto es, si hay ejemplos, hay casos. Ahora bien, los comunistas no somos pro Estado. Nosotros queremos que el Estado desaparezca. Ahora bien, entendemos cuál es la valía del Estado en un momento determinado de la historia. Lo sabe la propia burguesía, vamos. O sea, el Estado es un aparato de dominación de una clase sobre otra. Ahora bien, la diferencia es qué clase utiliza ese aparato, ¿no? Esto es, el Estado es todo su sistema burocrático, sus fuerzas de seguridad, eh, todo lo que envuelva al Estado, ¿no? Claro, la burguesía lo utiliza actualmente en pro de sus intereses y me es igual el liberalismo y demás, siempre se acaba favoreciendo al Estado, porque el Estado es un garante de los intereses de las grandes empresas y las grandes empresas les marcan las pautas al Estado. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que un comunista, cuando va a realizar una revolución, lo que hace es se carga al Estado. ¿Pero qué Estado? El Estado burgués. Y constituye sobre él el nuevo Estado.
que es el Estado proletario, la dictadura del proletariado. Ahora bien, ese Estado tiene que servir en un momento determinado de la historia, porque sirve en la fase socialista. En la fase comunista no hay Estado, ¿vale? En la fase comunista no hay Estado, se rige por las comunas y demás, no hay ni siquiera el intercambio monetario mercantil. Es una cosa a la que ningún país del mundo ha llegado, ¿vale? Ninguno. La URSS no fue comunista, fue socialista. Claro, el socialismo es una fase que está entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, como está en la mitad, en ese periodo en el que todavía se corre el riesgo de restablecimiento del capitalismo, tú necesitas ese aparato. Necesitas ese aparato para preservar la revolución, para consolidar la revolución, para devolver al pueblo, al fin y al cabo, porque en el socialismo existe extracción de la plusvalía. Ahora bien, no lo realiza el patrono, lo realiza el Estado y te lo devuelve a modo de fruto social, como bien decía Marx en la crítica del programa de Gotha. Entonces, lo que hay que dejar claro es que, bueno, existe el Estado que sirve realmente para devolver, para afianzar, para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Al fin y al cabo, el funcionamiento de ese Estado, políticamente hablando, se hace desde los soviets, el poder soviético. En el poder soviético está representado en la mayoría de la clase trabajadora desde los niveles municipales, regionales, provinciales, bueno, hasta llegar al Soviet Supremo, que sería el estatal. Ahí está la voluntad del pueblo marcada y fijada y previo debates y votaciones democráticas. Bien, siempre puede ocurrir el enquistamiento de una burocracia, una nomenclatura. Totalmente cierto. Pero eso no es lo que predicamos los comunistas. Eso es una anomalía que puede surgir por uno de los dejes que tenemos el ser humano de intentar acaparar el poder. Ya está. Pero no es lo que predica el comunismo. Entonces, claro, en un determinado momento de la historia sí es necesario el Estado, porque es que si no, hemos hablado antes del cerco imperialista, hemos hablado antes del acoso imperialista, cómo se iba a defender la Unión Soviética sin Estado, simplemente con comunas donde los trabajadores se autoorganizaran. Es un poco idealista, ¿no? Pensar que, no sé, que la gente por su mera voluntad hubiera organizado el Ejército Rojo o hubieran defendido a la madre patria de los nazis con sus meros consejos de soldados y demás, ¿no? Necesitaban un Estado fuerte. Ahora bien, un Estado proletario, un Estado socialista. Entonces, sí hay alternativas al Estado. Por eso mismo, Stalin, hay un libro muy interesante a este respecto que se llama Problemas económicos del socialismo en la URSS, y él plantea de que cómo poco a poco los koljós, que eran las cooperativas, bueno, existían los sovjós y los koljós. Los sovjós eran granjas estatales que pertenecían al Estado y los koljós eran las cooperativas que he mencionado antes, donde la gente trabajaba en común y ponían todos a disposición del colectivo, al margen del Estado, del colectivo, sus medios de producción que podían tener, ya sea la azada, ya sea la pala, ya sea, bueno, las herramientas que utilizan en el campo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que decía Stalin? Bueno, tenemos que ir poco a poco quitando los sovjós, las granjas estatales, y dando fuerza a los koljós, porque eso va a significar ir pasando a la siguiente fase. Luego Khrushchev y lo echó todo para atrás. Pero bueno, ya Stalin en ese mismo libro lo menciona, ya deja entrever lo que se tiene que hacer, ¿vale? Entonces sí hay distintas formas en las cuales el Estado no tiene por qué serlo todo. Existen las cooperativas, al fin y al cabo. También hay que decir, ¿no?, que muchas veces se ha pecado, en la Unión Soviética se ha pecado también, en no existir el control obrero sobre la producción y realmente realizar el control el Estado. Sí, eso es cierto, los planes quinquenales no eran hechos por el control obrero, era realizado por el Estado, por el Gosplan, pero bueno, que detrás están los representantes de los propios soviets también. Ahí queda reflejada la voluntad del pueblo trabajador. Que la evolución lógica de ese propio Estado, cuando no tienes una amenaza y demás, tiene que ser ir traspasando el poder realmente a la clase trabajadora en vez del Estado. Sí, eso el propio Marx lo dice. Ahora bien, ¿que no se ha hecho bien en la historia? No, es una de las lecciones que tenemos que aprender, sí, claro, pero sí existen otras opciones. Perfecto. Yendo al tema más amplio, ya sale un poco de la cuestión ideológica. La cuestión geopolítica, te quería consultar tu visión. Em, ¿Cómo ves el enfrentamiento entre este Oriente
el Oriente, ¿no? Bueno, según el Occidente más despótico y el Occidente más neoliberal, ¿no? La Rusia, la Rusia conservadora y el Occidente liberal. ¿Vos cómo caracterizarías estos enfrentamientos, por ejemplo, lo que viene pasando con las supuestas tensiones en Ucrania y demás? Hombre, yo la geopolítica, o sea, la gente un poco tiende. Yo creo que la gente tiende mucho a esquematizar y a trasplantar procesos históricos anteriores a hoy en día, ¿no? Si uno va a la Primera Guerra Mundial, un bloque imperialista, otro bloque imperialista. Va a la Segunda Guerra Mundial, un bloque imperialista, otro bloque imperialista, la mitad de la Unión Soviética. Y la gente tiende a hacer lo mismo actualmente, ¿no? Un bloque imperialista, que puede ser el eje Washington-Bruselas-Tokio, y el otro eje imperialista, Pekín-Moscú. Yo no creo que sea así. Yo no considero a Rusia imperialista. Eso, ahora bien, Rusia es un país capitalista, Putin es capitalista, es anticomunista, es un nacionalista bastante asqueroso y muy chauvinista. Pero yo no lo considero a Rusia imperialista. En este conflicto, por ejemplo, Rusia no está haciendo nada más que proteger su frontera. O sea, yo puedo poner el mismo ejemplo que pasó con la crisis de los misiles de Cuba con Estados Unidos. Estados Unidos, en vez de hacer lo que está haciendo hoy Rusia, que es, bueno, hacerse notar en ese territorio, desplegando las tropas, Estados Unidos casi armó la Tercera Guerra Mundial. No sé si la gente se acuerda de esto. Se Cuando olvidó llegó un los poco la soviéticos crisis de los los misiles. misiles, porque fue un momento interesante y se olvidó bastante, ¿viste? En los últimos años, Claro, lamentablemente. pero uno puede hacer un símil con lo que está pasando ahora. O sea, tranquilamente, lo que no se puede entender es que aquí el agresor es la OTAN. O sea, lo que no va a permitir Rusia es que, ¿cómo va a permitir Rusia que se le ponga bases de la OTAN a las puertas de su casa? Es que, ¿cómo lo va a permitir? No lo va a permitir. Nunca lo va a permitir. O sea, y esto no es ser comunista o no comunista, es que es entender la geopolítica. Rusia no acepta la OTAN, entonces no va a dejar que se le pongan las puertas de su casa. Ahora ven, ¿dónde queda el pueblo ucraniano? Pues pobre pueblo ucraniano, ¿no? Porque el pueblo ucraniano está condenado a ser, como lo han llamado unos, estado colchón. O estás con la OTAN o estás con Rusia. Y nunca va a tener su propia soberanía, digámoslo así, ¿no? Claro. Las cosas se tercian así, o sea, la geopolítica, y a mí me gustaría que fuera de otra manera, pues sí, pero Pero ¿por qué vos ves un ensañamiento desde Occidente, bueno, la OTAN principalmente, hacia Rusia? Teniendo en cuenta que el gran objetivo ideológico ya fue alcanzado, que fue la destrucción del socialismo y la implantación del capitalismo en todo lo que fue el territorio de la Unión Soviética. ¿Por qué ves ese ensañamiento? ¿Vos por qué pensás que es? hombre, primeramente intereses económicos, ¿no? Los gasoductos que están por ahí, o sea, eso es clave, eso primeramente es clave entenderlo, ¿no? Y luego, por otro lado, porque Rusia nunca se va a poner a los pies de Occidente, ya sea Rusia soviética o Rusia Putin. Nunca se va a poner a los pies de Occidente, nunca jamás. Entonces, la OTAN lo que tiene que hacer es someterlo. ¿Vos pensás que la No OTAN que busca el sometimiento de Rusia? sometimiento, cuanto más sometido esté, mejor, sí. No lo va a Claro. conseguir nunca. O sea, yo no creo realmente que la OTAN tenga la valentía de entrar directo contra Rusia, no. Pero si Ojalá lo que quiere, no. Ojalá que no. no, no, Si no, ya no, no, no. está, ¿eh? Bueno, los misiles para todos lados. Sí, Eh, sí, totalmente. sí, Pero lo que quiero decir es, si lo quiere tener bajo controladito, aquí, tengámoslo aquí, está aquí, no nos toca, como voy a decir coloquialmente, no nos toca los cojones, está ahí, ya está. claro. Y cuanto más puedo tirar hacia el este, mejor. Y tres cuartos de lo mismo con China. Entonces, claro, Mm, no, no se va a dejar, no se van a dejar. O sea, entonces, sometimiento, igual la palabra no es, pero sí lo quiere tener controladito. O sea, como suele decir también, atado en corto, ¿no? Tener, como si tienes al perro atado en corto, ¿no? Pues hay que tener un poquito así, ¿no? A Rusia, en mi opinión, vamos. claro. Y con respecto a China que nombraste, ¿vos pensás que China se va a poder proyectar como la gran potencia del siglo XXI? ¿O estamos a la puerta de un estancamiento? Porque se pueden ver ya
no indicios, sino pruebas de una creciente hostilidad eh, desde Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, yo diría. En este caso, la actitud europea no me queda clara hacia China, pero de Estados Unidos sí, ¿no? Lo que sería, sea maniobras militares cerca de su frontera, o sea, bueno, la cuestión retórica, o lo que fue en su momento también la guerra, como ese, de aranceles que había promovido Trump, o bueno, todas estas cuestiones. ¿Vos pensás que China va a Mm. poder sobreponerse a la creciente presión de Estados Unidos o va a caer bajo esa presión, justamente? No, bueno, yo al menos los indicios que tengo, yo invito a la gente a que vea, por ejemplo, las entrevistas que le hice tanto a Alfonso como a Estrada, que son de la asociación Son Chin de Amistad con China, que manejan muchos datos y los indicios apuntan que si no es final 2023, principio de 2024, China superará en todos los aspectos macroeconómicos a Estados Unidos. Esto es, China tiene compra deuda a Estados Unidos. China le da empleo a millones de estadounidenses. En cambio, Estados Unidos no le da tanto trabajo a los chinos. China tiene, tiene un capitalismo, sí, tiene capitalismo, tiene un mercado, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo dirige un partido comunista, no deja que el capitalismo se salga de un margen, el pilar de la economía china es pública estatal, existen muchas cooperativas, pero eso es un juego muy inteligente, en mi opinión, por parte de China, porque si quiere competir, geopolíticamente hablando y sobre todo económicamente, tiene todas las de ganar, porque el Estado es el que tiene agarrado todo. Al fin y al cabo, Estados Unidos se tiene que atener a los intereses de las empresas, la oferta y la demanda, al mercado y demás, y no tiene un Estado tan fuerte como lo puede llegar a tener China. Entonces, claro, sí, creo firmemente que China va a acabar superando en pocos años, en algunos datos ya lo ha superado a Estados Unidos, y claro, pero es que China, si uno lee, por ejemplo, a Xi Jinping, China no quiere convertirse en la nueva potencia mundial. No, China simplemente, bueno, lo que quiere es destacar, que se le respete, erigirse como el líder, ojo, lideración no es dominación, como el líder de los países en vías de desarrollo, crear un orden alternativo, demostrar que puede existir un orden alternativo al orden capitalista anglosajón, anglo-estadounidense, perdón, occidental, demostrar que existe otra vía y además cada vez están apareciendo más países que adoptan el socialismo con características, es decir, el chino es socialismo con características chinas. En Nepal tenemos el socialismo con características nepalíes. En Vietnam tenemos el socialismo con características vietnamitas. En Namibia tenemos lo mismo. Es decir, en Cuba tenemos una especie de algo parecido. Claro, Entonces, están demostrando realmente de que no tanto acabar con ese imperialismo estadounidense, sino que simplemente están demostrando que el otro orden, el orden occidental, se acabó. Eso es lo que está demostrando China, y que hay otro orden y que no tiene por qué ser un orden de países socialistas, tal. Ojalá, claro, pero que simplemente dice, es un orden alternativo de países que históricamente han estado pisoteados por Occidente y que ahora llega el tiempo de nuevos países. Ya, por ejemplo, o sea, la India, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, son países tan dispares, política y económicamente hablando, pero bueno, China está haciendo grandes esfuerzos por los BRICS, ¿no? Para que eso salga adelante, para que se cree otro orden alternativo. Esto es pura geopolítica. Aquí, claro, los comunistas, ya me anticipan las críticas, ya, pero es que ahí donde está la revolución, ¿dónde está en eso? Bueno, a ver, un poco de realpolitik, o sea, hay que entender un poquito también la geopolítica y las cosas cómo se tercian. Que a mí me gustaría que todos esos países que acabo de mencionar fueran puramente socialistas y más, sí, todo el mundo también, pero a ver, hay que ser real y atenernos a las condiciones que existen actualmente. Entonces, bueno, yo creo que es inevitable que el orden occidental va a ir cayendo, se demuestra cómo Estados Unidos en los últimos 5 años ha avivado todos los conflictos que parecían que estaban olvidados. Ha tocado Venezuela, ha tocado Nicaragua, ha tocado Cuba,
ha tocado Rusia, ha tocado China y Taiwán, ha tocado lo otro, o sea, ha tocado todo Afganistán, lo ha tocado todo. Eso a mí me recuerda al Imperio Romano cayéndose. Es que me recuerda a eso. Y Claro. creo que tiene los días contados Estados Unidos. Bueno, entonces vos ves un ascenso de China y ya lo que sería la caída final de Estados Unidos principalmente. Y Europa, pero yo tengo una duda con respecto a Europa. ¿Vos ves a Europa, vos pensás que existe la posibilidad de esa Europa unificada, entre comillas, obviamente, no sé si se puede unificar, creo que no, definitivamente, pero esa opción europea, que no es como que vos pensás que se puede perfilar una opción europea que esté por fuera de lo que, bueno, sería el foco de poder angloamericano, como un ente independiente. ¿Vos ves a Europa como que tiene la posibilidad de eso o que simplemente va a estar sometida, como viene estando, al poder angloamericano? Es que a mí lo que me pasa con Europa es que Europa, hay países que están descuadrados. O sea, yo no le veo ningún sentido que España esté en esa Europa. Es decir, España tiene bastante más que ver con Hispanoamérica y Portugal lo mismo. Con los dos países, es decir, España y Portugal tienen bastante más que ver con Latinoamérica que con la propia Europa. Tienen bastante más que ver, nos une una lengua, si no, no podríamos estar haciendo, por ejemplo, esta videollamada, ¿no? Claro. Esto es, yo realmente, o sea, creo que Europa, a ver, la posibilidad de un fortalecimiento de la Unión Europea es que está pasando justamente lo contrario. O sea, están avivándose los euroescépticos. Cada vez se está viendo como una opción más clara el salirse de la Unión Europea porque lo que fue es quedarse a la supeditación de Francia y Alemania. Sí. Reino Unido lo entendió muy bien y bien que se salió. Esto es, por ejemplo, en el caso de España, España, si algo tiene que hacer realmente es, en mi opinión, salirse de la Unión Europea, porque uno de los grandes males de la de España es la Unión Europea. Gracias a la Unión Europea se ha desindustrializado la mayoría de la industria española. El campo, bueno, no sé, esto no sé si sabrán muchos hispanoamericanos, pero bueno, el campo, por ejemplo, se paga a ciertos dueños de las tierras con fondos europeos para que dejen de trabajar las tierras. No, no Eso es sabía. una anomalía. Pues eso es una anomalía. O sea, eso es una. ¿Por qué? ¿Y por qué dejan de trabajar? Porque al fin y al cabo existe la política agrícola común, la PAC, en Europa, en el que cada país tiene que aportar X, ¿no? Esto nos suena un poquito a la Unión Soviética también, ¿eh? Pues Te iba a cada decir país eso, tiene que economía aportar. planificada parece, ¿no? Son bastante laxo, pero al fin y al cabo tiene que aportar X. No puede, España podría ser potencia agraria tranquilamente. Es más, en algunos puntos de la economía agrícola es de los mejores del mundo, ¿vale? Pero ¿por qué no puede hacer más? Porque la Unión Europea se lo impide y compra a Marruecos y compra en países hispanoamericanos que le sale bastante más barato. Entonces, Mm, claro, claro. eso, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, el dueño de la tierra dice, bueno, yo puedo producir más, pero le viene los fondos europeos y le dice, mira, toma, billete, te meto en la boca el billete y te me callas, dejas eso así. Y así se da la anomalía de que tienes a freseros en España echando las fresas a la basura porque les sale más barato. O sea, no. Luego también, Una España distorsión total, ¿no? Una actualmente, distorsión total de la productividad. claro, pero eso es por culpa de la Unión Europea. O sea, por ejemplo, España actualmente, la Unión Europea ha dado papeles a distintos países. Pues España le ha tocado ser el bar de Europa. ¿Vale? España es el bar de Europa. España vienen los alemanes borrachos, vienen el sol y playa, que se le llama así, que vienen aquí todos los pues esos, franceses, alemanes y demás a tomar el sol, a comprarse casas en el sur de España y demás, para que se lo pasen fenomenal. Y mientras tanto, pues aquí tiene que sufrir la gente viviendo el sector servicios, con todo lo que se conlleva, temporalidad, economía sumergida, demás. Es una anomalía. España debería estar realmente alineada con, en caso de España, con Hispanoamérica. Y realmente se tendría que acercar mucho más a las economías hispanoamericanas. Y no estoy hablando ni siquiera en términos socialistas, estoy hablando actualmente. O sea, se tendría que acercar más a los países hispanoamericanos que a Europa.
¿Y a Porque Rusia? Europa se encuentra, claro, geopolíticamente también, y a China, claro, por supuesto. Claro. Pero lógicamente, pero lo que más le une a España son los pueblos hispanoamericanos. O sea, ahí hay 400 siglos, ¿no? Bueno, ya sabemos también todo lo que hay por detrás, pero bueno, eso es historia al fin y al cabo. Pero hoy es que yo creo que es imperativo para España. Es más, muchas empresas españolas se van a Hispanoamérica Claro. porque nos une al fin y al cabo todo esto, todo lo que decimos, ¿no? Y las propias élites se llevan incluso bien. Entonces, yo lo sé, yo lo entiendo. O sea, por ejemplo, meternos en el euro. Que en el euro la gente, a la generación de mis padres, por ejemplo, les vendieron que íbamos a tener un nivel de vida como el de los alemanes y, y no es así. O sea, no es así. Pero ¿por qué vos pensás que desde, principalmente, bueno, se habla vos dijiste Francia y Alemania, pero económicamente es Alemania, ¿no? Me parece el gran gigante dentro de Europa. ¿Por qué pensás que tiene esta actitud hacia los países periféricos de Europa? No digo que España sea un país periférico, pero vos mismo dijiste que le dio como el rol del ser el lugar de vacaciones o el bar. Eh, ¿Vos pensás que es una cuestión de la propia lógica de la expansión del capital y de la burguesía alemana? ¿O hay una visión de ordenamiento, ¿no? De cierta ingeniería social para dentro de Europa? Eh, Porque parece bastante contradictorio si vos querés tener una unión a largo plazo, perjudicar de esta manera, ¿no? Económicamente, no solo a España, también Italia. Yo creo que el paso al euro le hizo muy mal. Bueno, y otros países de Europa también. ¿Vos pensás que es un error de cálculo? ¿Es un objetivo más bien de que se dé ese tipo de integración y ya está? ¿Cuál es tu visión sobre Hombre, la- las políticas de es Bruselas? que claro, sí, es que claro, tengo que hacer un matiz respecto al anterior. No a todos los españoles fue tan mal que entraron en la Unión Europea. A las élites financieras de España les vino fenomenal. Claro. Claro, a eso sí tengo que hacer ese matiz, ¿entiendes? A ver, que el dominio alemán de la Unión Europea es patente, sí, eso es un hecho. Bueno, no me acuerdo quién era quien decía, ¿no? De que lo que no consiguió Hitler lo ha conseguido Merkel con la Unión Europea. Claro. Tampoco, Tampoco tanto, pero tampoco creo en eso. Sí, es un poco bruto, ¿no? Pero no creo, no creo tampoco eso. Pero, a ver, sí es el hecho de que, bueno, el sur de Europa, Portugal, España, Italia y Grecia, que por cierto les llaman PIGS, es ah, decir, sí, sí, lo había escuchado. portugués, Sí, sí, sí. Italia, Greece and Spain, ¿no? Claro. Pigs, cerdos, ¿no? O sea, fíjate que bien cómo nos tratan, ¿no? En la Unión Europea. Pues, claro, Terrible. a ver, sí puedo entender que sea una especie como de dominación norte-sur. Aquí se le llama también como la Europa de las dos velocidades. ¿Vale? Ah, Está al sur, sí. lleva una velocidad, y va al norte a otra velocidad. Que, bueno, que ha traído algunos beneficios, como puede ser la libre movimiento por los países europeos. Sí, bueno, eso está bien. El espacio Schengen y demás, ¿no? Eso está bien. Que no hay tantos aranceles dentro de los países europeos. Sí, es cierto también. Pero claro, o sea, si uno empieza a mirar los cambios, por ejemplo, en nuestro caso, peseta a euro, y se da cuenta la gente de cómo ha pedido poder adquisitivo. En este sentido, Polonia fue mucho más listo. Polonia entra a la Unión Europea, pero yo mantengo mi moneda. Claro. No, mira. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú no controlas, porque el que controla es el Banco Europeo, no tú, tu moneda, ¿no? Y eso, pues bueno. Y dominación, pues sí, de facto sí la hay. Que, a ver, yo no creo tampoco en órdenes medios conspiranoicos que ha hecho, pues es lo que he dicho antes, Merkel para dominarla, esto, no, porque existe una dualidad ahí entre actualmente Alemania, Francia, ¿no? Que ejercen un poco su dominación en Europa. Anteriormente era triple, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, que de esa propia contradicción surgió que el Reino Unido saliera, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Porque el Reino Unido tampoco se va a poner a los pies de Francia y Alemania, o sea, nunca lo ha hecho, no lo va Nunca. a hacer ahora. No lo iba a aceptar Claro, jamás. por eso se salió, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los demás, sobre todo el sur, pues somos bastante sumisos en ese sentido. La gente se les ha educado muy bien los valores europeos que nos unen,
porque la civilización europea, de esto católico, latino, romano, tal, y dices, sí, y todo lo que tú quieras. Pero yo abogo muchísimo más por la unión con los hispanoamericanos y si es el caso de Portugal también, de los latinoamericanos y acercarnos a ellos. Europa, al fin y al cabo, es que no hay ninguna solución, es más, es que es un problema para España Hay mucha actualmente. migración desde el Mediterráneo, los países mediterráneos hacia Alemania, o es hay migración Sí, de sí, trabajadores o de gente joven, porque había leído que había, por lo menos de Italia, había leído que había bastante migración de gente hacia Alemania o en el caso de Italia a Gran Bretaña. En su momento también iban a buscar trabajo, bueno, esas cuestiones, o estudiar. Los griegos también son mucho de ir a Alemania, ir a estudiar, a buscar trabajo. En España, ¿cómo es el caso? Hay sí. gente que va para allá. Claro, ahora difícil con la pandemia y demás, pero Sí, es verdad. eh, en el Me caso de la olvidé, crisis del 2008, me olvidé de la ¿cómo? pandemia. La borré de mi mente. Es como un trauma, ¿viste? Sí, total. Un hecho traumático que lo borrás de tu mente. Por un momento se me olvidó totalmente. Sí, disculpa. Sí, no, a veces es mejor hacer eso, ¿eh? Eh, en la crisis, por ejemplo, del 2008, que fue una crisis bastante gorda, aquí en España se cogió fuerza un término que era fuga de cerebros. Esto es, la gente que tenía muy buenos estudios en España, que aquí cobraban literalmente una mierda, pues se iban a Alemania, se iban a los países nórdicos y demás bueno, para buscar una vida mejor y para cobrar más que aquí. Entonces sí que hubo inmigración. O sea, a mí me hizo gracia, por ejemplo, cuando he ido en los últimos 2 años a Londres y otra vez fui a Berlín, ¿vale? Pues la mayoría de los sitios que eran, pues eso, empresas, bueno, franquicias, ¿vale? No eran empresas locales, no, sino franquicias, quien te atendía, a mí me hacía gracia porque les hablaba en inglés o lo que sea, tú eres español, ¿verdad? Sí. A todos, o sea, todos. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en España con muchos marroquíes o latinoamericanos mismo, también mucho boliviano, peruano y demás en España que son, pues eso, que trabajan desgraciadamente los trabajos más bajos, ¿vale? Pues ocurre lo mismo con los españoles en Alemania Claro. y en Londres, Pero y en ellos Londres quedan también. allá o después volvieron, forman familia allá o vuelven. ¿Se sabe más o Claro, menos? de eso depende, no tengo ningunos datos, pero Lo voy a buscar. si yo me pondría en si yo, si yo me pondría en la posición, yo, pues no sé, yo tal vez volvería, porque vuelves con un poder adquisitivo alto. Ahora bien, hay quien seguramente se encuentre una alemana y se case con la alemana, igual se queda allí, es que no sé, cada persona es un mundo, habría que ver los datos, no me los sé realmente, pero no sé, yo conozco, por ejemplo, una persona aquí que se iba a Gales, ¿vale? A trabajar y él la idea que tenía era eso, o sea, trabajar durante 20 años, volverse aquí y con más dinero, Claro, ¿vale? O mucha gente, o muchas personas aquí lo que hacían y hacen, ya jubilados, han trabajado durante 45 años, tienen un nivel de vida aquí medio, digámoslo así, y se van allí a Argentina o se van a Perú o se van a no sé qué a vivir porque allí la vida es mucho más barata y con un poder adquisitivo con el euro, tú vas a Argentina actualmente, que el otro día estuve mirando un poco los precios y, está regalado. y te da para mucho, Claro. efectivamente. Bueno, voy a decir, ya me parece bueno ir cerrando la charla. Me encantó la charla, muy interesante. Espero que se repita. Y bueno, se me ocurrió mientras estabas contando todo esto. ¿Y no será un plan de estos alemanes? Porque son tan así de planear ellos. No querrán que, claro, te perjudican un poco las industrias. La gente va a trabajar allá. Y entonces termina viendo este intercambio cultural, demás. Y a la larga pasado muchas décadas, se termina uniendo Europa más culturalmente y ya está. Ahí se unifica Europa y a la mierda. No es así, acabo de flashearla, como decimos acá, lo estoy tirando así porque me causó gracia pensar que los alemanes van a hacer un plan tan así a largo plazo y tan enrevesado, pero me causó gracia. Bueno, gracias por estar. ¿Querés decir algo antes de terminar a la gente?
Bueno, pues si me permites voy a hacer un poco de spam a la gente. Por Le voy a favor. decir, pues bueno, sí, bueno, que se pasen por mi canal, echen un vistacillo, no tanto, bueno, por el canal de YouTube como las redes sociales, que estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, le echen también una hojadita al blog de entrevistas que tengo, donde ya, como he dicho al principio, bueno, tengo entrevistas muy interesantes. Y nada, En Twitter, pues por ¿cómo mi parte te un placer. encuentran? Todos son Replaneta, o sea, Todo todos. es Tú Replaneta. si pones Replaneta, Claro. sí, todos. Y el blog, Replaneta Blog. Bueno, bien, bien, para no Sencillo. confundirse. Eso es. Bueno, Entonces, no, no le pueden sí, errar, sí. no le pueden errar. No, 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 es muy sencillo. Nada, también te quería dar las gracias a ti también por invitarme al canal y espero, bueno, espero volver también a algún otro tema o lo que fuera. Yo totalmente disponible, entonces encantado, todo un Te placer quería y muchísimas discutir gracias. más sobre ideología, porque es mi tema favorito, ¿viste? Cuando empecé con esto, y después me enganché con Sisek, no sé si lo conoces, y después seguí y seguí y seguí, y como que estoy fascinado con toda la cuestión ideológica, ¿viste? Es algo que me encanta, me encanta, y me encanta discutir con distintas personas, o hablar, ahora discutir ya no, pero hablar con gente marxista, liberales, etcétera, etcétera, ¿viste? Me gusta, me gusta. A veces también porque me hacen ver a mí cosas que no veía y cosas así, ¿viste? Como la dialéctica, Mm. ahí se mueve la dialéctica, andás a ver dónde terminás. Pero bueno, gracias a todos por haber estado acá, un gusto y bueno, nos estamos viendo. A ver si puedo cortar la transmisión y no va a ser ridículo. Ahí